Y tras las medidas que han debido adoptarse para hacer frente a las afectaciones que dejó el terremoto, continúan las críticas de sectores de oposición en torno a la situación de desaceleración económica que enfrenta el país y asimismo las acciones que se emprenden desde el gobierno para enfrentar esta coyuntura. Todo esto en medio de un ambiente que empieza a calentarse de cara a las elecciones del próximo año. Este escenario es parte de la coyuntura nacional que lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Pavel Muñoz, doctor en Filosofía y magíster en Ciencias Políticas. Ex viceministro de Inclusión Económica y Social. Ex secretario de Planificación y Desarrollo. Director del Instituto de Pensamiento Político de Alianza País. Pavel, bienvenido a TVL Noticias. Belkis, un gusto estar con usted. En esta primera parte de nuestro informativo estamos analizando este mes que ha transcurrido tras el terremoto del pasado 16 de abril. Una primera reflexión a propósito de lo ocurrido y de las medidas que han debido adoptarse. Bueno, efectivamente esta ha sido una tragedia que nos ha golpeado a todos, que ha sacado lo mejor de nosotros también, que ha incrementado de manera significativa el sentido de orgullo que tenemos de ser ecuatorianos. Y mi valoración de este mes es bastante positiva, digo, a pesar de las víctimas que contamos, de las pérdidas materiales, humanas, es bastante positiva porque nos ha dejado ver algunos valores bien importantes. La solidaridad, por ejemplo. La solidaridad, por ejemplo, el hecho de que si unimos las fuerzas, un Estado institucionalizado junto con una sociedad corresponsable, con una sociedad solidaria, la ecuación es absolutamente potente. Podemos movilizar los recursos de un Estado que ha sabido cómo consolidar procesos, ha sabido cómo consolidar responsabilidades, tiene las capacidades físicas para poder reaccionar ante una eventualidad como estas y de otro lado una sociedad que, insisto, ha sacado lo mejor de sí. El tema de la solidaridad, el tema de estar pendientes con las zonas de desastre, querer llegar incluso a ellas, muchas veces hasta rebasando, para bien o para mal, sus capacidades de acción, pero me parece que es bien importante. Lo que va dejando, digamos, del paso del tiempo es nuevamente un país que parece volver a querer sumergirse en los debates absolutamente, digamos, apasionados sobre una u otra posición. Se acaba de aprobar una ley sobre ordenamiento territorial, empiezan a aparecer las críticas, se han aprobado unas reformas o unas medidas solidarias para cubrir en parte los inmensos costos que nos deja esta, que es la mayor catástrofe natural de los últimos 70 años, y espero que la solidaridad, el sentido de unión sea aún más fuerte que ese sentido de crispación política, sobre todo, que se había notado y se vuelve a, digamos, despertar. Y ojalá, insisto, que la solidaridad, el sentido de unión, la cohesión social que debemos construir para superar esta catástrofe sea más fuerte que esa voluntad de dañar el ambiente nacional. Un poco me quedo con esta última parte, Pavel, porque usted ha señalado que evidentemente la ley recientemente aprobada por la Asamblea Nacional ha desatado las críticas, particularmente por sectores de oposición. Esto se sumó ya a las críticas que se venían arrastrando alrededor del manejo económico por parte del gobierno a propósito de la situación de desaceleración económica que vive el país. ¿Qué decir al respecto? Y yo planteaba al inicio de esta entrevista que todo esto se da en medio de un ambiente que empieza a calentarse de cara a las elecciones del próximo año. Mire, que se caliente no sería malo. El problema sería que esa calentura no sea canalizada bajo canales democráticos. Yo soy un defensor de los debates democráticos y la democracia supone consensos, pero también supone disensos. El tema es que cuando hay disensos hay que saber cómo tratarlos, con altura, con respeto, digamos, con consideración de las posturas que cada uno de los actores pueda tener. Con argumentos. Entonces, con argumentos, sobre todo. Entonces, me parece que no es tanto un problema de que se caliente, sino de cómo esa calentura es adecuadamente canalizada. Y el punto clímax de esa coyuntura va a ser resuelta en el próximo año, cuando en las elecciones de febrero la ciudadanía pueda optar si por un modelo o por otro modelo. Pero todas estas situaciones que yo le citaba un poco no jugarían en contra del proyecto político en este contexto. Yo creo que ahí yo resalto la forma y el enfoque que tiene el presidente de la República, digamos, sobre cómo enfrentar estos meses que quedan de cara a que termine, digamos, su gobierno y que serán 10 años de un proceso político, creo yo que con grandes avances, logros, ventajas para el país.
Y la forma en la que él entiende o asume, veo yo, estas coyunturas es tomar partido frente a un dilema en este sentido. Una forma cómoda, Belkis, sería no hacer nada. Es decir, no topar una ley, no topar el tema del IVA, no topar el tema de la creación de un órgano de control como una superintendencia, ¿no es cierto? Y dejar que las cosas caigan en esta suerte de indefiniciones que a veces son tan complicadas porque eso no nos permite avanzar. De incertidumbre. Y el presidente me parece que a ratos pone en juego el propio capital político, de la Revolución Ciudadana, porque en su convicción no podemos detenernos, aun cuando en los próximos meses tengamos una contienda electoral. Y yo creo que eso debe valorarse desde dos perspectivas. Una perspectiva política, analítica, podría decir ¿por qué? ¿Por qué seguir poniendo temas? ¿Por qué seguir calentando el ambiente, como ha señalado usted? ¿Por qué seguir, digamos, poniendo en la coyuntura elementos que generan debate? Sí podría ser contraproducente. Sí podría ser contraproducente. Y ahí me parece que, en cambio, la otra perspectiva sería valorar que es un presidente que tomará decisiones hasta el último día que esté en funciones. Porque ese fue el mandato que le dieron en las urnas. Porque le dijeron cuando se presenta una coyuntura, cuando tiene un problema, que fíjese que ya veníamos con una coyuntura complicada, como la económica, que no ha sido gestada en el país. Yo, digamos, discrepo con aquellas personas que sostienen que esto está dado por el modelo económico. Si hace 2 años, en cambio, decíamos todo lo contrario, que el modelo económico era exitoso, que había generado, digamos, un crecimiento económico más grande que el promedio latinoamericano, que había tenido inversión pública más grande que la del promedio latinoamericano, que había generado disminución de la pobreza y aumento de los niveles de igualdad mejor que en otros países, y ahora resulta que es un modelo fracasado. No, yo creo que lo que tenemos son condiciones internacionales que le golpean al Ecuador, y más al Ecuador por su contexto de estar dolarizado. Eso nos hace más vulnerables, digamos, a los shocks externos como la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar. Y frente a eso, el presidente, lejos de tomar una actitud pasiva, ¿no es cierto?, enfrenta el tema, coge el toro por los cuernos y le propone medidas al país. Así que yo creo que efectivamente, digamos, la historia juzgará si qué era lo mejor, si haberse quedado, ¿no es cierto?, callado, hacerse de la vista gorda ante los problemas que nos presenta la coyuntura, o enfrentarlos. Y me parece que la personalidad del presidente busca enfrentarlos no por sus convicciones personales, sino porque eso es lo responsable hacer también. Brevemente, un poco para cerrar este tema, Pavel, le consulto, a propósito de esto que hemos analizado, ¿cómo tendrá que organizarse a lo interno el movimiento de gobierno Alianza País en medio de toda esta coyuntura que se vive, en medio de todos estos escenarios que se han tenido que enfrentar ya para el próximo proceso electoral? Porque es evidente que ustedes, o que desde Alianza País se ha sostenido que el proyecto político debe seguir. ¿Cómo lograrlo? Bueno, lo primero es con total unidad. Yo creo que lo más importante es unidad. Lo sentido es sentido autocrítico. No podemos decir y convencernos que todo ha estado muy bien. Habrá que reconocer errores, habrá que reconocer faltantes y trabajar y plantearle a la ciudadanía cómo vamos a corregir esos errores o cómo vamos a llenar esos faltantes. Lo tercero es que deberemos trabajar sobre una política de alianzas, pero de manera muy inteligente y con mucha responsabilidad. Cuando uno hace una política de alianzas, debe ser abierto, generoso, democrático, amplio, pero también debe tener cuidado con quién no se alíe. Fíjese lo que pasó en Brasil, ¿no? La figura de estar durmiendo con el enemigo. El propio vicepresidente, digamos, monta estos elementos que, más allá de los canales institucionales, sí suponen una traición a los postulados. Lo mismo nos pasó aquí con un partido político que se armó desde el gobierno como Avanza. Así que yo creo que unidad, digamos, sentido de unidad, una apertura hacia algunas alianzas y un sentido autocrítico son al menos 4 elementos que deberemos poner de cara a la contienda del 2017. Pavel, me queda apenas un minuto para cerrar esta entrevista y me gustaría aprovechar su presencia porque el día de mañana en la radio de la Asamblea Nacional usted estrena un programa, Hablar de Aquello. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, así como el tiempo es corto en televisión, esperemos que sea un poquito más amplio en radio, y con Fernando Salme inauguramos un programa que se llama Frecuencia Política. Se transmitirá y lo elaboraremos, lo tendremos los días martes de 6 a 7 de la noche, y todos quedan invitados para que podamos debatir con altura, con respeto y con argumentos de política que a muchos nos apasiona. Un programa de debate político, entonces. Es un programa de debate político, de coyunturas, digamos, la social, la económica, la productiva. Empezamos mañana justamente con el tema económico. El próximo martes analizaremos a profundo el informe de la Nación que presente la Presidenta de la Asamblea, el Presidente de la República y el Vicepresidente. Así
sí que esperamos también que sea lo suficientemente dinámico para que la gente no se canse y pueda seguirnos. A estar todos atentos entonces. Espero que sí, y usted también. Cómo no. Muchísimas gracias, Pavel, por habernos acompañado. Ha sido Pavel Muñoz, director del Instituto de Pensamiento Político de Alianza País, hablando un poco de la coyuntura nacional que ahora mismo se enfrenta en el país.